Buenas noches para todos, mi nombre es Linda Fernanda Galvez, estoy junto con mi compañera Lina Cardoso, somos estudiantes de la Universidad Uniminuto del programa de psicología. En el día de hoy les estaremos hablando sobre la respuesta sexual humana, la cual se da a través de respuestas ante esos estímulos que provocan el deseo o la excitación hacia otra persona. Según Master y Johnson, en 1966, ellos citaron 4 fases importantes de la respuesta sexual, las cuales son excitación, meseta, orgasmo y resolución. Posteriormente, en 1979, Kaplan él, implementó otra fase, que es la fase del deseo, va por encima de la fase de excitación. Esa se da por medio de los órganos de los sentidos, a través del gusto, del tacto, de la visión. Eso se puede generar que pueda empezar la excitación en una persona. Es importante tener en cuenta que cada persona ante la respuesta sexual es diferente, pero los ciclos, las fases de los ciclos se mantienen, tanto en hombres como en mujeres, con sus respectivas diferencias. Empezaremos con la parte del hombre. Hemos creado este material didáctico, el cual va a representar lo que les estaré hablando. Bueno, empezando con la primera fase en el hombre, que es la excitación. La excitación se da por medio de la erección del pene, que se inicia cuando hay una estimulación. Y esa erección del hombre ocurre cuando la sangre afluye rápidamente y llena los tejidos esponjosos del pene, engrandeciéndolo y endureciéndolo. Y eso también hace que el pene tenga un aumento de presión del fluido. Entonces este proceso se da cuando el hombre está física y psicológicamente excitado. Se debe aclarar que el pene no tiene un soporte óseo, como ustedes lo pueden ver, no tiene huesos, no tiene músculos, entonces eso hace que no regule la erección. En una parte o en una etapa posterior de la fase de excitación, los testículos tienden a aumentarse. Después se puede también ver en la parte de la respuesta sexual que es importante tener en cuenta que no deben haber distractores como el timbre de una llamada o que ruidos en la calle. A veces los distractores también pueden ser un calambre o un golpe o un ruido, bueno, etcétera. Entonces esos distractores disminuyen la tensión sexual que está acumulada en ese momento. En la fase de excitación se produce la tensión sexual por encima de una línea de arranque. En la mujer, la parte de excitación, ¿qué pasa? Hay una vasoconstricción de las paredes vaginales, se aumenta la lubricación vaginal, que esa tiene una término que se llama transducción, que hace que se dilaten las paredes de la vagina. Igualmente se aumentan los labios mayores, el monte de Venus. También hay un aumento en el clítoris de la mujer, también se genera un aumenta la presión arterial y la transpiración. También en los senos también se generan unos cambios. Este es un seno normal donde la alveola, el pezón está normal y el tamaño en el momento de la excitación aumenta el tamaño y la alveola y la aumentan también del pezón de la mujer. Eso en la parte de la excitación. Ahí donde empieza a funcionar más o menos el sistema límbico, que es la parte del sistema límbico que se llama el sistema parasimpático, que es el que empieza a generar toda esa parte en la excitación, tanto en hombres como en mujeres. En la fase de la meseta en el hombre se mantienen o se intensifican esos niveles de excitación sexual, disponen en el terreno del orgasmo. En la fase de la meseta en el hombre se aumenta levemente el diámetro de la cabeza del pene, que es esta de la corona. Además, la vasoconstricción provoca la hinchazón de los testículos y también, los vuelve de un 5 a un 100% más grandes de su estado natural. A medida que la tensión sexual sube, se va aproximando el orgasmo.
La elevación total de los testículos indica la inminencia del orgasmo. Muchas veces durante la fase de la meseta el hombre nota una sensación de calor, presión interna, que corresponde a la vasoconstricción de la región donde se ubica la próstata, la próstata, y asimismo las vesículas seminales que se encuentran por acá más abajito. Entonces, en esta actividad sexual, el ritmo cardíaco aumenta, la respiración se hace más rápida y el aumento de la presión sanguínea se hace también más rápido. Si avanza la fase de la meseta, continúa la estimulación efectiva. Se llega a un punto donde el cuerpo libera de golpe la tensión que se tiene en ese acto sexual. Y es ahí cuando, esa tensión que está acumulada se ha constituido como el apogeo de la excitación sexual, a la cual se denomina el orgasmo. También en la fase de la meseta también hay algo que se presenta que se llama rubor sexual. Es un enrojecimiento que dice que empieza en la parte posterior del esternón, pasa a la parte del abdomen, aumenta los pechos y posteriormente en la cara, que es donde genera ese enrojecimiento. En la parte de las mujeres, pues ahí ya en la parte de la meseta en las mujeres, ¿qué pasa? El útero aumenta su tamaño y se eleva un poquito, se eleva el clítoris, dice que se esconde, pues como el aumento del monte del Venus, el clítoris se retrae un poquito hacia el hueso pélvico. También dice que también hay unas contracciones en las paredes vaginales donde se forma la plataforma orgásmica, y hay unas contracciones involuntarias de recto. Eso también se puede ahí. Los labios menores también se debilitan y se oscurecen, se alargan y se oscurecen en la parte de la meseta. Y obviamente pues ahí eso es lo que hace mantener, y esta fase de la meseta en las mujeres es mucho más larga que en los hombres. Entrando en la etapa del orgasmo, o en la fase del orgasmo en el hombre, es el ciclo más corto de la respuesta sexual, donde solo dura unos segundos, lapso durante el cual esas contracciones musculares que se tuvieron en el acto se comienzan a desencadenar y empieza el cuerpo a relajarse. Entonces se ha dicho que desde el prisma psicológico el orgasmo es un instante de goce y también de suspensión de la actividad mental y también de satisfacción, porque trae satisfacción el acto sexual. El hombre tiene 2 etapas en el orgasmo. La primera son los vasos deferentes, así como la próstata y las vesículas seminales, como les mostraba aquí la próstata y las vesículas seminales, inician una serie de contracciones que impulsan al semen, que es este que está acá, impulsan al semen dentro de la vulva. La segunda etapa es cuando la uretra del pene se concierta con las contracciones de la próstata, provocando la eyaculación o expulsión del semen por la punta del pene, que es esta la punta. El orgasmo se refiere de manera específica a las súbitas contracciones musculares rítmicas en la región pélvica y otras zonas del cuerpo que liberan eficazmente esa tensión sexual que ha sido acumulada durante el acto y esas sensaciones mentales que la acompañaban en ese suceso. Entonces la eyaculación en cambio hace referencia a la expulsión del semen, que es lo que pasa aquí, como ustedes pueden ver. Bueno, acá en esta fase del orgasmo es donde se activa el sistema simpático. Acá en el sistema simpático es donde la persona descarga toda esa tensión muscular involuntaria, la descarga totalmente. Es el buen llamado el clímax, ¿no es cierto? Acá, ¿qué pasa a nivel de la musculatura pélvica? Hay unas contracciones. La plataforma orgásmica se contrae en un intervalo de 0,8 segundos entre el corte de 5 a 12 veces.
Acá, ¿qué pasa con la anchura de la vagina? Tanto la anchura como de la vagina, igualmente de la cervix, o sea, se abre más la longitud, se contrae la musculatura, toda esa musculatura pélvica, tanto la anal como la parte pélvica se contrae. El aumento de la respiración cardíaca también aumenta entre 40 respiraciones por minuto. Acá, ¿qué pasa? Hay un mito donde dice que las mujeres también eyaculan. En este mito dice que por medio de la uretra hay una glándula que se llama la glándula de Skinny, que hace que las mujeres, según unos estudiadores, de unos autores, personas que han estudiado esto, que es Golder en 1983, Glander en 1950, entre otros, ellos dicen que acá hay como una próstata femenina que se llama la glándula de Skinny, que eso hace que por la uretra bote la mujer en el orgasmo, también pueda tener una eyaculación parecida al del semen del hombre. Esa es una de las teorías que hay frente al orgasmo de la mujer. Posteriormente, pues ya con ya empieza la fase de la resolución, que la mujer es mucho más larga que la del hombre. ¿Por qué? Porque ella no muestra un periodo refractario, puede volver en esta fase, puede volver a experimentar otros orgasmos, puede generar también en esa parte de la resolución. En la parte de la resolución, el hombre queda en total relajación, entonces no desea continuar con otra sesión sexual, sino deja hasta ahí, hasta donde llegó. La mujer, en cambio, sí puede iniciar otro ciclo sexual o otra sesión sexual y puede seguir teniendo orgasmos común y corriente. Muchas gracias por ver nuestro video, que estén muy bien.